Bienvenidos a todos, buenos días. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Me presento, soy Liliana Obregón. Desde GAPAC les damos la bienvenida. Gracias a todos nuestros participantes y panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Desde GAPAC, somos un grupo de personas que tenemos diversas formaciones académicas, experiencia cívica, y estamos comprometidos principalmente con democratizar la educación ciudadana, fortalecer la organización social y promover la incidencia pública. Nuestra razón de ser, nuestro objetivo principal, nos encontramos orientados a generar acciones que vayan en la búsqueda de la democratización de espacios educativos a través de producción y difusión del conocimiento y valores cívicos. Por lo tanto, este día nos orgullece mucho llevar a cabo este panel, principalmente buscando en países que son democráticos hacer notar cuáles temas que están sucediendo principalmente en países que no tienen estas herramientas democráticas, buscarlos y visibilizarlos sobre todo. Entonces, en ese sentido, y con mucho gusto, les comparto y damos inicio a nuestro panel sobre el poder incisivo y academia, perspectivas globales y escenarios americanos. En estos momentos me voy a permitir presentar a quiénes serán nuestros panelistas y platicaré un poco de cómo será la dinámica. Le doy la bienvenida a Marisabel Puerta, quien es politóloga, profesora de Valencia College, investigadora adjunta de nuestra asociación GAPAC. A Claudia González, historiadora especializada en estudios culturales por Jensen University y investigadora también adjunta de GAPAC. También muchas gracias por acompañarnos a Cecilia Noce, profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CADAL. Y también contamos con la presencia de Israel Camero, profesor del Instituto Petrarca en España e investigador adjunto también de CADAL. Entonces, bueno, panelistas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También bienvenidos a todos nuestros participantes. Tenemos un chat, entonces durante la exposición de cada uno de nuestros panelistas, por favor siéntanse en confianza nuestros participantes de ir poniendo dudas en nuestro chat y al final de todas las participaciones daremos respuestas a estas dudas. Ahora, queridos panelistas, la dinámica funcionará de la siguiente manera. Tenemos entre 15 y 20 minutos por panelista para que realicen su exposición. En ese sentido, yo me daría la tarea de ir cronometrando cada uno de sus tiempos y en el minuto 15 les haré una pequeña, abriré mi micrófono y les diré, van 15 minutos. Entonces, para que puedan ustedes ir administrando su tiempo y posteriormente, bueno, seguiré al otro panelista. ¿Hay alguna duda adicional que se pudiera presentar? ¿No? Si no es así, bueno, pues comenzamos con Marisabel. Un gusto tenerlos en esta mañana de trabajo y pues adelante. Gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a GAPAC por haber organizado este espacio de reflexión y para compartir con todos ustedes. Gracias a quienes estuvieron en la organización, a mis compañeros del panel. Y bueno, voy a comenzar mi intervención señalando que lo que voy a compartir hoy es en realidad un testimonio de mi experiencia como académica en Venezuela. Yo tengo ya 5 años aquí en Estados Unidos y aun cuando estoy dando clases en una universidad, la experiencia es muy diferente. Entonces voy a referirme al caso de nuestra realidad, que después de 5 años es aún más seria para quienes siguen haciendo vida en la Academia Venezolana. ¿Cómo fue haber vivido la transición en la Universidad Venezolana de un régimen democrático con muchas fallas a un régimen que progresivamente fue
desconociendo los principios y los valores fundamentales, no solamente de la educación superior en Venezuela, sino de la democracia propiamente. Entonces, esta es una reflexión a partir de mi vivencia en la Universidad Venezolana. Yo fui durante 18 años profesora de Administración Pública en la Universidad de Carabobo. Llegué al escalafón de asociado, fui de dedicación exclusiva, fui fundadora de un grupo de investigación en política de instituciones, hice vida en la Universidad de Carabobo, no solamente como docente investigador, sino que además participé en política universitaria, fui electa consejera de facultad, en fin, tuve una vinculación con la universidad que fue más allá de lo laboral. Yo voy a hablar de 4 momentos en una trayectoria muy extensa, pero donde quiero hacer énfasis en cómo la institucionalidad fue perdiendo capacidad frente al avasallamiento de un proyecto político ideológico, donde hubo una enorme penetración en las estructuras que nosotros creíamos que estaban a salvo de ese efecto. En principio voy a comentar que una vez que el chavismo logra implosionar estructuras políticas, en ese momento la Universidad Venezolana lo que hizo fue básicamente blindarse del punto de vista político interno. Ese fue un bastión de resistencia desde el punto de vista democrático. Pero yo creo también que nosotros en ese afán de querer blindarnos y no permitir que el chavismo se apoderara de nuestras estructuras, también nosotros tomamos mucha distancia con la realidad fuera de la universidad. Y en algunos casos, hablo de la Universidad de Carabobo, nosotros lo que hicimos fue reproducir las relaciones de poder del chavismo dentro de la universidad con factores que quizás estaban más alineados con la oposición que con el gobierno, pero en fin, se reprodujeron las mismas relaciones de poder. Nosotros en Venezuela tuvimos el programa de estímulo a la investigación y la innovación. Ese fue un programa de acreditación de investigadores que vino a sustituir un programa de larga data que fue el PPI, el programa de promoción a la investigación. Estos programas eran importantes no solamente por la acreditación de un investigador, sino porque además estaba asociado al compromiso de unos recursos. En algunos casos eran individuales y en otros casos era simplemente el acceso a fuentes de financiamiento para la investigación. En este primer caso, yo voy a hablar de cómo el programa cambió una vez que el proyecto político verdaderamente se consolidó desde el punto de vista de su influencia sobre las instituciones. No pudieron ganar elecciones en las universidades, no pudieron penetrar estos espacios desde el punto de vista de la dirigencia política, es decir, no eran capaces de obligar a la comunidad a apoyarlos políticamente, pero entonces lo hicieron por la vía de los recursos. Más restricciones, más recortes presupuestarios y por supuesto, para muchos investigadores la única forma de investigar era conseguir estos recursos a través de los programas del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros se nos hizo muy difícil participar en estos programas, por un lado por los requerimientos. Por ejemplo, había que ajustarse a las líneas de investigación que el gobierno había definido en sus planes de desarrollo, no solamente científicos, sino además políticos. Entonces, quienes no teníamos cabida en esas líneas de investigación, que muchas veces eran tan absurdas, que prácticamente nosotros lo que teníamos era, si de verdad estábamos decididos a participar, tenemos que ajustar nuestros proyectos de investigación a esas líneas de investigación para poder tener cabida y poder optar a un financiamiento. Esto, por supuesto, es una forma de control que puede parecer muy sutil, pero que en el fondo tiene enormes repercusiones porque, por ejemplo, para nosotros los que hacíamos investigación en ciencias sociales, que era fundamental tener un respaldo no solamente
institucional, pero sobre todo económico, debido a las restricciones que nuestras universidades, nuestro CSH ya no tenía recursos, nosotros necesitábamos ese financiamiento externo y básicamente teníamos que limitar el alcance de nuestras investigaciones para poder tener cabida. Pero con respecto al programa de acreditación, ahí se llegó a ver quizás más pronunciado el problema de la ideologización, de cómo estas estructuras se fueron utilizando como una especie de arma en contra no de la disidencia, yo ni siquiera voy a ir a ese extremo, pero simplemente investigar sobre la gestión del gobierno se convirtió en un argumento para frenar iniciativas de investigación, para invisibilizar investigadores, para negarles este tipo de recursos. El profesor Reinaldo Rojas, un investigador venezolano, muy reconocido por ambos sectores. No estoy hablando de alguien que le habla solamente a la oposición, le habla a cualquier sector político, social, cultural del país. En este trabajo, el profesor describe con muchísima claridad qué fue lo que pasó. Él habla en líneas generales sobre las políticas educativas, pero él hace referencia al programa del que yo estoy hablando. ¿Qué pasa? Nosotros con el PPI teníamos claridad en cuanto a qué éramos, cómo éramos considerados investigadores, cuáles eran, qué implicaba la categoría de investigador. Entonces, fíjense cómo es que el proyecto político bolivariano, chavista, como ustedes lo quieren llamar, cómo llegó a ser tan efectivo en la redefinición de quiénes somos dentro de la educación superior sin necesidad de tener el control político que tanto quiso. En el cambio del PPI, que fue el programa que heredaron de los años previos al chavismo, se cambia al PEI, y en el cambio del PEI se añade, se incluye, se incorpora una categoría que no estaba presente. ¿Para qué? Para entonces quitarle fuerza y presencia en términos numéricos a quienes éramos investigadores, para unirnos con unos innovadores que por supuesto nos superaban, pero que no tenían necesariamente la equivalencia desde el punto de vista de la rigurosidad académica e investigativa. Pero eso fue lo que el proyecto político fue haciendo en todos los espacios. Luego vinieron la cantidad de universidades experimentales, institutos tecnológicos que fueron elevados a la categoría de universidades. ¿Para qué? Para que entonces las universidades nacionales, las universidades autónomas, que teníamos un poder político claro, reconocido por la misma Constitución y por la Ley de Universidades, entonces esa fue una forma de prácticamente someter a las universidades. Entonces aquí lo que se ve es que hubo primero un intento del proyecto político de apoderarse de las instituciones por la vía que ellos solo conocen. Como vieron que por ahí no consiguieron entrada, entonces lo hicieron de otra manera, redefiniendo las categorías, reinventando los sujetos, los actores sociales y acomodando la institución a sus necesidades. Esto hasta donde yo estuve, que fue creo el año 2016, esto se fue deteriorando precisamente por el tema de los recursos. Pero yo creo que ya, como lo dice el profesor Rojas, ya de mucho antes, yo recuerdo colegas que me decían, no voy a participar en la convocatoria porque prácticamente me estoy anulando, porque me tengo que convertir en algo que no soy para poder entrar dentro del programa. Y ese era el problema que muchos teníamos, inclusive no solamente con la participación en la acreditación, sino en la petición. A mí me negaron muchas veces los recursos para investigaciones, pero no porque no hubiese el dinero. Es porque nada más uno tener el interés de investigar sobre algo que afecte, que pueda afectar la visión que hay del proyecto bolivariano, era a menos que fuera alguien de confianza.
esta segunda experiencia que fue en Al-Asib fue interesante porque fue mi primer contacto con la realidad de la influencia del proyecto político bolivariano fuera de Venezuela. Hasta ese momento, mis encuentros con grupos afectos al proyecto político bolivariano habían sido en espacios más o menos protegidos, en la universidad, es decir, yo no había notado cuán fuerte era el protagonismo del chavismo en la educación superior, en los espacios de reflexión académica fuera de Venezuela. Para mí eso era un asunto doméstico. Cuando voy a Bogotá a este congreso de Al-Asib, me encuentro con que hay una red bien organizada de sujetos que primero se identifican públicamente, no solamente como simpatizantes del proyecto bolivariano, sino que además, en este caso, uno reconocieron que estaban siendo financiados por organismos del gobierno venezolano. Y realmente para mí lo significativo fue que ellos tienen una estructura de trabajo, vamos a decir, ahí hay una división del trabajo. Ellos identifican cuáles son los trabajos, vamos a decirlo así, que ellos tienen que ir a cuestionar, porque prácticamente en este caso yo lo que vi fue un esfuerzo organizado, era un participante brasileño y un participante colombiano, ambos estaban trabajando como de manera coordinada. Yo llevé una presentación sobre la caracterización de la democracia venezolana en el periodo de Chávez, y que por cierto, esa es la base de un artículo que publicamos Armando Chaguacera y yo sobre el autoritarismo competitivo aquí en Venezuela, y que recuerdo que uno de los que primero me recomendó leer sobre el tema fue justamente Israel, hace muchísimos años. ¿Qué pasa? Yo me sentí atacada, fue hostigamiento, pero fue un ataque, vamos a decir, revestido de academicismo. Por ejemplo, me cuestionaban que estuviera usando como referentes a Levitsky y Bey, que cómo era posible que para trabajar un tema como el chavismo yo estuviera haciendo uso de autores que no eran propios de la literatura latinoamericana sobre gobiernos revolucionarios. En fin, el debate no fue simplemente de opositora, chavismo, no. Tuvo características como de pseudo academia, pero para mí lo que estuvo claro, y después lo comenté con otros colegas que habían pasado por algo similar, para mí estuvo claro que estaba organizado. Eso fue algo organizado. Eso no fue espontáneo. Eso no fue una participación. Asistieron a se hablaba del chavismo. Ahí se vio un esfuerzo, sobre todo por la dinámica de ellos dos como participantes, que por cierto, uno estaba sentado en un extremo y el otro estaba sentado en el otro extremo, y uno veía la coordinación de cómo ellos planteaban el debate, ¿no? Y les digo que... ¿sí? Vamos en el minuto 15. Perfecto, ya cierro. El último que les quería referir, el de Claxo. Ahí hay una estructura total, no de sesgo. Sesgo sería limitarlo. Ahí hay una política institucional de blindar vamos a decir, al espacio, cerrarlo de voces que sean disidentes. Esto es una experiencia que tuve en este evento de Claxo en el 2014. No hay duda que fue hecho con toda la intención, sobre todo porque era el trabajo escrito lo que se estaba censurando.
Bueno, de repente esto lo puedo comentar después porque es un poquito más reciente la experiencia con LASA en Nueva York. Lo dejo para la reflexión final porque creo que todavía está fresco en la mente de muchos de los que estuvimos en LASA en Nueva York. Esta es nuestra ponencia en ese congreso. Lo puedo dejar para si hay espacio para al final de las preguntas y las respuestas. Disculpe. Muchas gracias por tu participación, Marisabel. Les recuerdo a todas las personas, a nuestros participantes que se acaban de integrar durante la exposición de Marisabel, vamos a estar recibiendo vía chat todas las preguntas. Entonces, cualquier duda o comentario que le quieran hacer a nuestros panelistas, por favor, compártanoslos vía chat y después de la participación de todos nuestros panelistas, daremos respuesta a esas preguntas. En ese sentido, iniciamos la participación de Claudia González. Claudia, los micrófonos son tuyos. Bueno, yo quería traerles a ustedes hoy un trabajo que está en proceso, un work in process, que estamos haciendo dentro de la línea de investigación sobre poder incisivo. Y lo estamos haciendo Luis Timan, un doctorante de la Universidad de Rotterdam, y bueno, una servidora por parte del equipo de investigación de CAPAC. Estamos trabajando lo que hemos dado en llamar Embedded Academy, lo que traduciríamos como academia integrada o academia incrustada. Vamos a poner un poco en perspectiva el término. Nosotros usamos Embedded Academy como en su momento se utilizó el Embedded Journalism o el periodismo incrustado, que hacía referencia a la posesión, a la incrustación de agentes observadores externos en una realidad susceptible de ser narrada desde el imaginario instituyente. O sea, el embedded journalism refiere al periodismo que acompaña a una unidad militar durante un conflicto y que ve afectada su habilidad para reportar con independencia por estar rodeado del alto mando. Y la primera vez que se utilizó este término fue con el desempeño de los reporteros norteamericanos incorporados en las unidades militares durante la guerra de Irak en el 2003. Entonces nosotros postulamos que tanto las metodologías como las relaciones de producción académica y los públicos y los receptores ubicados dentro del imaginario de lo que es la etiqueta de los revolucionarios cubanos en Cuba, tienen una función y naturaleza muy similar al trabajo de los corresponsales de guerra norteamericanos. O sea, y vamos a hacer un poco de una vista muy corta histórica. En el marco de la Guerra Fría, académicos, expertos, asesores del bloque socialista eran acompañados de cerca por la oficialidad en la isla. Eran escoltados y experimentaron de primera mano las formas de narrar el enfrentamiento antiimperialista, la construcción del socialismo y todos los eventos llamados factores detonantes que hubo en la época. En los 70 y los 80 Cuba continuó mostrándose por estos colaboradores como un ejemplo a seguir para los países no alineados y los países en desarrollo. Un discurso en gran parte asociado a las premisas desarrollistas y que postulaban un esquema de solidaridad y beneficio mutuo en el intercambio de conocimiento, de tecnología, de especialistas. Ya tras la caída del campo soviético y durante la década de los 90, ¿no?, donde Cuba percibe una mayor atención académica enfocada en las ciencias sociales, en las formas de resiliencia y en los estudios del desarrollo, pues ya Cuba va dejando atrás las propuestas del marxismo-leninismo, pero el Estado cubano logra reinventar su proyección dentro del emergente nexus de pensamiento y solidaridad internacional en corrientes como el arte de globalización, el postdesarrollo, como decía, la resiliencia post-petróleo, la agricultura sostenible, el buen vivir en temas sobre todo de construcciones. En ese momento hubo un boom de trabajos sobre las construcciones sociales estas en Alamar y tal, en barrios obreros de La Habana. También sobre medicina alternativa y de bajos recursos, agencia desde el sur, transición energética, cooperativismo, soberanía alimentaria, democracia deliberativa, entre otras temáticas que fueron muy, muy usadas hasta principios de los 2000. Entonces nosotros tenemos como hipótesis y planteamos que la opinión pública internacional sobre Cuba, especialmente en las subculturas de la que es referente, que sigue siendo referente, está formada principalmente por resultados de investigaciones realizadas por académicos extranjeros en la isla.
la construcción, legitimación y perpetuación de relatos orgánicos sobre la isla desde agentes externos, tiene una estrecha relación entre política y conocimiento científico, con incidencia tanto en lo doméstico como en el exterior. O sea, en lo primero, en lo doméstico, mantiene subordinada esta academia integrada extranjera, mantiene subordinada las ciencias sociales dentro del contexto institucional en la isla. Permite limitaciones de acercamiento a determinados temas bajo los presupuestos del Estado cubano y reproduce una simetría muy importante en el intercambio académico desde prácticas extractivistas. Ya en el segundo, en el terreno internacional, la academia integrada determina la expresión utópica del lugar desde el que se anuncia, una mirada eurocentrista, alimenta también los valores políticos de la opinión pública internacional, rebasando ya la agenda científica, y esto lo vamos a ver más adelante, para abarcar transferencias de políticas y proyecciones estratégicas. Nosotros partimos de la identificación de un interés por parte del Estado cubano por invitar a académicos prominentes, pero partidarios, que tengan mayores probabilidades, posibilidades de transmitir impresiones favorables al sistema, en sus resultados académicos, en sus publicaciones científicas. Dentro de este convenio vemos que primero se permiten estancias cortas en vínculo con congresos, asociaciones de amistad, se desarrollan investigaciones ubicadas desde las preconcepciones del imaginario revolucionario cubano y se manifiesta un elevado nivel de dependencia con los pares anfitriones oficiales y con los entornos autorizados. O sea, en general, las condiciones bajo las cuales se desenvuelven estos proyectos de investigación difieren de las que encontramos en otros países en desarrollo, tanto en el papel de organismos estatales como en el condicionamiento político a los visados académicos, entre otros factores. Entonces, aquí hay que apuntar que esto no es necesariamente muy ajeno a las dinámicas actuales de la academia y propiamente a lo que se ha formulado como economía política del conocimiento, la geopolítica del conocimiento y a la enunciación y procesamiento de data desde economías basadas en el conocimiento, ¿no? El knowledge-based economics, que son las que determinan y significan a las realidades sociales en desarrollo, ¿no? De países en desarrollo. Pero en el caso de Cuba o de estados desinteresados respecto a su propia academia, el extractivismo académico se vincula fácilmente al autoritarismo socialista. Y digo desinteresado porque hay que aclarar que en Cuba no existe una libertad de cátedra y que la academia oficial es una academia orgánica y acrítica. Y aquí hay varios puntos a debatir, desde logística, estructura, medios de producción académica, los resultados académicos, beneficios simbólicos y materiales, que determinan cómo el Estado cubano ha utilizado la academia integrada extranjera, promocionando incluso el extractivismo académico como estrategia de poder incisivo, a pesar de todas estas teorías desarrollistas de beneficio mutuo, etcétera, que el mismo Estado ha desarrollado. Para un Estado desinteresado en su academia doméstica, la competitividad de la academia extranjera, estoy hablando de los fondos que maneja, de los premios de investigación, de la capacidad de acceso y tal, le ha permitido beneficios simbólicos y materiales, ganando oportunidades de intercambio institucional, de acercamiento bilateral, de prestigio internacional, de captación de financiamiento para el sistema nacional, así como un canal de formación, información y proyección ideológica de soporte de su propia agenda. Y este soporte tiene incidencia también en el orden interno del país, porque al proveer de una voz autorizada que relativiza los fallos del sistema, pues despeja conflictos y minimiza las demandas externas. Esto tiene también una función normativa al certificar y naturalizar prácticas y discursos domésticos, incluso de alta regulación, desde un gobierno que ya está más empoderado frente a un personal académico, pero también frente a un personal diplomático, a la prensa extranjera, así como a otros frentes, a actores de sociedad civil, etc. Entonces, concretamente, nosotros podemos decir que la élite intelectual integrada y solidaria le ha permitido al Estado cubano resistir las presiones de la comunidad internacional, le ha ayudado a fomentar el activismo político radical en el exterior, le ha otorgado primacía a los revolucionarios cubanos como sistema simbólico, pero también como sistema de gobernanza, ha hecho más eficientes diferentes movimientos multilaterales, ha facilitado la concreción de pactos comerciales y, bueno, en general, ha facilitado la retención del poder interno y la supervivencia misma del gobierno. Nosotros metodológicamente nos acercamos al tema realizando un análisis cuantitativo para identificar la vinculación de temáticas de investigación en el mainstream de contenido político e ideológico. También desarrollamos entrevistas cualitativas, semiestructuradas a académicos intelectuales que hubieran realizado trabajo de campo en Cuba.
Estamos también revisando una literatura amplia desde los 2000 sobre consideraciones metodológicas para hacer trabajo de campo en la isla, sobre reflexiones antropológicas, incluso sobre prácticas de autocensura. Y todo esto nos da una visión más estructurada de las diversas relaciones pautadas con especialistas en instituciones de acogida en Cuba, los vínculos de dependencia y colaboración de diversas jerarquías y naturaleza, porque también estamos viendo trabajos académicos, pero científicos, gubernamentales, culturales, y que en suma permiten un mosaico de observaciones y experiencias sobre Cuba como objeto de estudio en estos términos de entorno relacional. Comentar brevemente algunos resultados de las entrevistas. No quiero hablar porque el mes próximo vamos a publicar, junto con la revista Foro Cubano del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, en colaboración con CAPAC, vamos a publicar algunos de estos testimonios, pero tampoco podría hablarlos mucho porque son diversas las historias de los académicos. No obstante, debería decir que ha sido muy interesante ver los niveles de autocensura, de discreción, con tal de mantener los privilegios del visado académico, aun cuando hemos ofrecido cubrir de forma anónima la información. También hemos observado muchas suspicacias al punto de negarnos rotundamente cualquier tipo de colaboración, en preguntas ya establecidas que eran neutrales, ¿no? También tenemos testimonios muy interesantes de académicos que comenzaron a relacionarse con Cuba desde vínculos oficiales y lentamente fueron entrando en conflictos éticos y tomando distancias del paraguas oficial hasta terminar desarrollando investigaciones independientes y en algunos casos siendo expulsados del país y con la negativa de entrar nuevamente. Sobre todo en académicos que han tenido varios viajes, que han establecido ya lazos con la isla. Y es que existe un tema logístico donde el Estado ejerce control y que es fundamental en el tema de chat power, del poder incisivo. Tanto la escasez de datos estadísticos sistematizados, porque Cuba no los publica con sistematicidad o no son totalmente transparentes, así como las circunstancias aleatorias de investigación en el terreno de estudio. Nadie sabe cómo se va a llegar, las instituciones, cómo va a establecer los contactos, así como la incertidumbre empírica, ha influido en la predilección por un marco de referencia y un enfoque de campo muy vulnerable frente al poder incisivo. Varios académicos comentan que la primera etapa de sus proyectos se centra en desarrollar vínculos dentro de los institutos cubanos y en identificar posibles colaboradores. Sin embargo, a pesar de las meticulosas planificaciones previas que hemos estado leyendo, es solamente una vez en Cuba y después de varios meses visitando diferentes institutos de investigación, reformulando incluso el proyecto de investigación y negociando con diferentes ministerios que han logrado entonces confirmar oficialmente un instituto anfitrión que sea el hospedero para estas investigaciones y firmar acuerdos de proyectos que les habilite el permiso oficial. O sea, sin la autorización que los académicos refieren, es imposible emprender una investigación extraoficial en Cuba que no comprometa la seguridad de la investigación del investigador o de sus contactos. También vimos que las negociaciones para convenir en una institución anfitriona, bajo el paraguas de los ministerios, en rigor, resultan ser muy escabrosas y no del todo exitosas por varias razones. Principalmente existe una alta sensibilidad institucional ante pesquisas extranjeras y la percepción de tomar una responsabilidad importante de las que muchos departamentos intentan desatenderse. De ahí el peloteo, ¿no? Es lo que decimos nosotros en Cuba, que lo mandan al académico para acá, ese le manda para allá y al final es un hueco, está cosfónico, un círculo, y el extranjero pasan los días de estancia y no puede concretar. De ahí que esta operación se atrasa, se obstaculiza y también desemboca en hermetismo, criterios excedidos de desconfianza política, dificultando el acceso a la información, entre otros mecanismos. Y esto conlleva a que las exploraciones dentro del trabajo de campo sean muy particulares, o sea, dígase de profundidad vertical, pero poco alcance horizontal, con el uso de estadísticas e información documental particularmente custodiadas, sin un rango de acción que permita indagar en contextos más amplios, en narrativas más contrastantes, y básicamente esto genera que se perpetúe la reproducción de un discurso que al gobierno le interesa compartir. Y esto se rehabilita de diferentes maneras, pero quiero poner un ejemplo concreto. Durante los 90, para que tengamos una idea de esto, se desarrollaron numerosas investigaciones en Cuba sobre la transición ecológica en la agricultura y la sociedad cubana, y uno de los trabajos paradigmáticos al respecto fue uno de Julia Green sobre organopónicos y la agricultura urbana. El trabajo de investigación de ella se lo realizó entre el 98 y el 2002, pero se publica en el 2009. O sea, para entonces, muchos de los organopónicos que el libro había citado ya habían cerrado, y Cuba seguía importando la mayoría de sus alimentos. O sea, habíamos ya experimentado la decaída de este programa.
Y a pesar de que el proyecto de agricultura urbana había perdido considerable protagonismo, como estoy comentando, este artículo continúa siendo citado hasta más de 167 veces en Google Scholar, en conjunto con otros escritos producidos en los últimos 3 años que hemos seguido y que extienden las estadísticas de los 90 hasta hoy día en su contabilización de hectáreas, de parcelas, de huertos, de trabajadores y de ofertas. O sea, en paralelo, también hay revistas y proyectos medioambientales que continúan perpetuando este sesgo en su defensa de los organopónicos cubanos, y identificamos proyectos como el Post Industrial Edens, y llegamos incluso a proyectos alternativos ahora, durante la crisis del COVID, que proponía y postulaba los organopónicos cubanos como una alternativa after the pandemic. Era el programa. Entonces estamos viendo aquí cómo estas cosas se dilatan, ¿no? Y marcan una opinión pública relevante, incluso cuando hay un gran sesgo en fechas, en estadísticas. También entonces vemos cómo se alimenta este paradigma, incluso luego de haber fracasado en su terreno de origen, y esto no lo vemos únicamente en estudios de desarrollo, sino en otras temáticas también, donde se sigue discutiendo modelos de liberación participativa a partir de los movimientos sociales y demás creados en los 60, y que son, hasta hoy día hay análisis sobre el activismo de Estado que esto implica, y que no son totalmente autónomos. Y bueno, esto me conduce a otro fenómeno, y con esto pretendo cerrar la idea. Los cientistas sociales han pasado a ser líderes de opinión en revistas culturales y políticas. Ya vemos académicos que escriben ensayos, escriben op-eds en rotativos de diversa naturaleza y que expanden y asimilan estos resultados científicos dentro de la cosmovisión del autor y por ende de la cosmovisión de la isla. Y esto está determinado también porque los académicos están adquiriendo niveles más altos de compromiso social y están ganando predominancia dentro de una comunidad más amplia de científicos sociales, periodistas, artistas, intelectuales dedicados al activismo. Entonces, el acompañamiento de la academia de movimientos sociales, en el caso cubano, de académicos extranjeros que comulgan con las políticas estatales, que viajan sistemáticamente y que cubren temáticas especializadas en revistas de rigor, ha creado un tipo de intelectual público promotor de los revolucionarios cubanos. Bueno, a modo de conclusión los dejo con las siguientes reflexiones. Es un trabajo en proceso, todavía hay mucha data por procesar, por trabajar. Sin libertad académica en Cuba, la ausencia de investigaciones contrastantes en lo doméstico y la criminalización que hace el Estado cubano sobre la intelectualidad cubana en la diáspora, la producción académica sobre la isla ha estado representada en gran medida por una academia en el extranjero, no nacional. Las prácticas de la academia extranjera integrada como parte del poder incisivo decanta el discurso del Estado cubano sobre un modelo socialmente justo y equitativo de investigación redistributiva. Se demuestra una práctica académica asimétrica y de tergiversación con un enfoque desarrollista sobreideologizado. El Estado cubano se beneficia de estas formas desiguales y explotativas de producción y circulación del conocimiento de los revolucionarios cubanos, en tanto sustenta jerarquías, sobreexposición de debates asistidos o en espacios de enunciación gobernable, como son los congresos, como decía María Isabel en LASA, por ejemplo, mientras perpetúa la ausencia de diálogos con contrapartes incómodas residentes en la isla, incluso no permitiendo la asistencia de estas contrapartes a estos espacios de confraternidad o de encuentro. Entonces, su preeminencia, sitios y publicaciones de acogida muestran que las tesis de la academia integrada juegan un papel crucial en la configuración de la percepción de Cuba. Y en este sentido, las tesis domésticas, sobre todo las disidentes o las contrastantes, están subrepresentadas y sometidas a esta relación, al no alcanzar la competitividad o credibilidad necesarias y repercutiendo en un mayor empoderamiento y proyección del Estado cubano. Muchas gracias por tu participación. Igual, repito, vi que nuevamente hubo participantes nuevos que comenzaron aquí en la sesión de este panel. Entonces, nuevamente les repito, estamos revisando todas las preguntas que hacen por el chat del Zoom para dar respuesta posteriormente, ya que terminemos con la participación de todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias nuevamente, Claudia. Seguimos pendiente de... Continuemos con Cecilia Noza. Ceci, tienes los micrófonos abiertos. Gracias a mis colegas. En gran medida describieron mucho de lo que yo pensaba reflexionar hoy.
Mi nombre es Cecilia Noche, trabajo en la Universidad de Buenos Aires en el grupo de estudios de Asia y América Latina, que es una especie de refugio, anda por ahí el director Fernando Pedrosa. Y además trabajo hace varios meses, desde noviembre, en un proyecto en conjunto de CADAL y una ONG danesa que se llama Freemuse, en el monitoreo y relevamiento de la libertad de expresión artística en América Latina. Un poco la convocatoria para mí hoy fue comentar, narrar y hacer un primer análisis de lo que ha sido mi experiencia trabajando en este campo que cruza dos instancias complicadas, como es el campo de la cultura y el campo del activismo. Cuando empezamos el proyecto con Freemuse y CADAL, nos quedaba claro, sobre todo de la parte de CADAL, no de tanto de Freemuse, que íbamos a tener un trabajo, o entrábamos en un campo de acción absolutamente minado, muy tomado, tanto en relación con América Latina como con Europa. El activismo en libertad de expresión artística proveniente de ciertos países de Europa es muy sesgado, entonces nuestro trabajo iba a ser como en dos, o lo pensamos en dos sentidos, tanto hacia América Latina como hacia poder empezar a tener cierta injerencia en la agenda de ONGs, que por ejemplo no habían tenido ningún reporte sobre Cuba en los últimos años. Así que no empezamos, no es que tomé este trabajo desde la ingenuidad de que me iba a encontrar un ámbito amplio ni democrático. Una de las hipótesis de las que partimos es que la autodenominada cultura de izquierda, o que se identifica con supuestos valores de izquierda, todo lo que vaya a decir sobre izquierda y derecha va a estar muy entrecomillado, es fundamentalmente antidemocrática. En los meses que tengo monitoreando y teniendo relaciones con los artistas, relación directa en que les toca hacer entrevistas por los ataques y demás, y monitoreando la prensa, que es la fuente básica que nosotros tomamos en Freemuse, la metodología de Freemuse se basa en el análisis de tomar fuentes de la prensa, lo cual en ciertos países obviamente esto es muy complicado, sobre todo Venezuela y Nicaragua. Y por otro lado, realizar entrevistas en lo posible con los artistas. En estos meses de trabajo lo que hemos notado es obviamente una distorsión de los lentes que mis colegas ya han puesto en evidencia y han un poco hablado de sus mecanismos. Tanto por el lado de, yo llamo como una distorsión hacia la lupa, ¿no? Exacerbar cierta conflictividad y ciertas narrativas cuando se trata de algunos países. Yo diría que el caso primordial es Chile, más que Brasil. Y por otro lado, una distorsión hacia la ceguera o hacia los filtros y el silencio, como son los casos de Venezuela y Cuba, y un poco menos en Nicaragua. Estoy hablando relacionado sobre todo con el ámbito cultural, ¿no? Lo que quiero decir es, cuando existe un conflicto en que están involucrados artistas en Chile, con respecto a las diferentes manifestaciones que se produjeron desde el año pasado y que siguieron este año, la magnitud del impacto de esas noticias es enorme. Puedo conseguir fuentes en la prensa local, puedo conseguir fuentes en la prensa latinoamericana, puedo conseguir fuentes en diferentes prensas en diferentes idiomas. Uno de los aspectos más difíciles de mi trabajo ha sido encontrar fuentes internacionales en inglés sobre Cuba, sea sobre la cotidianeidad de la isla, los derrumbes de los edificios en La Habana, no hay fuentes en inglés, son muy pocas, digo, fuentes, quiero decir, de Washington Post, digo, fuentes que usualmente mis colegas europeos consideran The Guardian, New York Times, cualquier prensa que se considera una prensa mínimamente criteriosa e independiente. Y tampoco encuentro, ni he encontrado, que es otra parte de mi trabajo, fuentes en habla en inglés, o inclusive en otros idiomas, tampoco en francés ni en italiano, que puedan explicar los procesos de larga data que acá se están discutiendo sobre Cuba, ¿no? Mientras
es muy fácil y lleva un clic conseguir prensa cotidiana, tanto sobre lo que sucede en Brasil como lo que sucede en Chile. Especialmente lo que sucede en Chile. Donde por otro lado, el conflicto es, la perforación de las narrativas de izquierda y derecha entre los artistas es mucho más grande que en Brasil, donde hay narrativas locales que los mueven, que por más que sean de izquierda, los mueven de las narrativas relacionadas con Cuba. Eso por empezar. Y una de las cuestiones, que las escuchaba y que yo vengo pensando y que venimos reflexionando también con Armando y con mis colegas en Cuba, es netamente ya hablando del campo cultural y haciéndome eco a lo que Claudia habla sobre el campo académico, son algunas estrategias que yo las he visto en el campo cultural, pero que entiendo, que empiezo a sospechar que también hay eco en el campo del activismo. De esto no puedo dar fe a ciencia cierta, porque no he hecho un análisis de los flujos de financieros, básicamente, que es de lo que voy a hablar ahora, pero sí en el campo cultural. Creo que las estrategias del régimen en el campo cultural, empezando por la isla y con proyección hacia el exterior, han sido claramente la cooptación, que produce un sistema de autocensura, al generar un sistema de premios y castigos muy desequilibrado, ¿no? Absolutamente injusto. Y después lo que yo llamo la censura delegada. El hecho de que en Cuba no es el Estado el que censura directamente, más allá de lo que esta semana está sucediendo con el movimiento San Isidro, y que tiene más que ver con la actitud de los activistas que con la actitud del Estado, sino que lo que ha hecho Cuba es poner en práctica un sistema, se describe en el decreto 349, pero que en realidad ya existía, de censura delegada en las instituciones culturales. ¿Por qué me interesa esto? Porque si lo que Claudia marcó para la academia resulta importantísimo para la legitimación del régimen a nivel internacional, la cultura tiene un impacto muchísimo mayor en cuanto a producción de ciertos tipos de narrativas, por el impacto de los géneros culturales que la isla ha sabido exportar. Quiero decir, la cultura, para parafrasear a un documental sobre Shakespeare, la cultura ha sido el mejor producto de exportación de Cuba y una de sus armas básicas de legitimación desde la revolución en adelante. Y esto lo ha hecho a través de la cooptación, primero y principal, financiando, poniendo muchísimo financiamiento en este ámbito. Si hay algo que nosotros no podemos decirle a los estados socialistas, y nos está pasando también en Argentina, y nos ha pasado bajo el kirchnerismo, es que hay recorte de financiamiento, que es una de las críticas básicas que tenemos, los de cultura. Estos estados nos dejan sin esa crítica. No hay recorte de recursos, al menos no en la época de la soja del 600, o en la época de la Unión Soviética poniendo plata en Cuba. Al contrario, muchas veces se pone dinero en estos ámbitos, y se descuida necesidades básicas como la alimentación o la salud. Y obviamente ese sistema de financiamiento excesivo tiene una especie de discriminación positiva y afirmativa, por lo cual es muy difícil documentar la discriminación negativa. A mí me es muy difícil documentar el sistema de financiamiento, porque cada tanto entran proyectos que parecerían ser críticos, pero que es muy desigual el flujo de financiamiento sobre un tipo de proyectos que sobre otros. Esto genera un sistema de premios y castigos muy desigual, por lo cual es costosísimo para los artistas no formar parte de las instituciones culturales, y además son esas instituciones las que los legitiman hacia afuera. Los artistas no pueden acceder a financiamientos exterior, un poco lo que María Isabel contaba con Venezuela, pasa en el ámbito cultural también, por lo cual el camino de quienes quieran hacer un proyecto cultural por fuera del Estado, hasta el decreto 349, era un camino de obstáculos y demás, y de muy difícil acceso, por lo cual era mucho más fácil negociar con las instituciones culturales cubanas, y menos costoso, que permiten cierto ámbito de lo gris. Ustedes van a escuchar un montón de artistas del ámbito gris de la cultura cubana hacer aquel tipo de críticas que el sistema tolera. No son las críticas al núcleo del sistema, sino que el sistema cultural cubano
acepta y sostiene un nivel X de crítica, ¿no? Que no vayan al corazón del sistema, pero que les permitan decir que aceptan voces democráticas, o que son democráticos en sus aceptaciones de voces. Y la otra es censurar delegar la censura. El sistema cultural cubano está formado de tal manera que son las instituciones culturales las que le quitan la voz a sus colegas. Esto, que también sucede en la academia cubana, ha sido sostenido en el artículo 349, o digamos, ha sido institucionalizado en el artículo 349, pero es un mecanismo que ya existía. Este año, por ejemplo, un escritor multipremiado, Pedro Junco, oficialista hasta ahora, zona gris en algunas cosas, emitió una crítica al corazón de las políticas económicas para el COVID, lo hizo público, y eso le valió la expulsión de la Asociación de Escritores Cubanos. A partir de ahí empieza el ostracismo cultural. Yo, al verlo, no puedo decir que fue el Estado el que generó la censura. Tengo que reconstruir todo el camino que me lleva hasta el Ministerio del Interior para poder decir que fue el Estado. Esto que veo en el campo cultural cubano es muy difícil encontrarlo denunciado por el activismo. Tanto en América Latina, que diría es imposible, son muy pocas las organizaciones como estas que ponen en su agenda la cuestión cubana o el programa cubano, o el problema cubano, digamos, bajo programas específicos, y es muy difícil encontrarlo en el activismo europeo. En gran medida creo que ahí, y ya voy cerrando, se juegan dos narrativas. Una es la idea antisistema como parámetro o valor simbólico que rige tanto la actividad cultural como el activismo, con una ceguera absoluta para entender que el chavismo y Cuba y Nicaragua son sistemáticos, digo que son sistemas. A mí me llama la atención cómo pueden lograr la ilusión de que no gobiernan hace 60 años, como están en la tapa de los diarios hace 60 años, y la otra es que se basan en una narrativa que en América Latina podemos recuperar hasta en el modernismo latinoamericano, digo, esto ya estaba en Martí, no necesariamente de la forma que los cubanos les gustaría que estuviera, estaba en la generación del 80 de la Argentina, que es esta idea de con la construcción de una identidad nacional o regional contraria a Estados Unidos, con todos los valores puestos ahí, ¿no? La materialidad de parte de Estados Unidos, el interés, el imperialismo, los valores no inmateriales, la paz, la solidaridad de parte de América Latina. Creo que en ese sentido, el arte o las políticas culturales de Cuba han sabido nutrirse de esas narrativas, y que el activismo, por otro lado, no ha sabido distanciarse de esas narrativas. En América Latina esto es, diría que hasta obsceno. A mí el silencio de esta semana sobre lo que está sucediendo con el movimiento San Isidro en Cuba me resulta como muy difícil de procesar. Pero esta dificultad nosotros también la vemos en asociaciones, en ONGs y en el activismo europeo. Es muy difícil que en su agenda puedan incluir el tema de Cuba sin un montón de peros. Mientras que es mucho más fácil para ellos poder producir conocimientos sobre Brasil. Creo que en sus narrativas antisistemas les resulta mucho más fácil, mucho más inmediato acomodar la realidad latinoamericana, y en esto también hay algo de extravismo, de venir a América Latina a reforzar sus propias identidades, y es mucho más difícil para ellos verlos. Realmente la distorsión en mis colegas europeos va a ser un trabajo a futuro muy, muy lento, porque no logran ver lo distorsivo de sus lupas o de sus lentes para con la realidad latinoamericana. Esto es más o menos lo que quería compartir. Gracias, Armando, por la invitación, gracias por estar acá y por poder hablar de estos temas abiertamente. Bueno, pues muchas gracias por esta participación de Ceci tan ilustrativa, y ahora le doy la palabra a Israel Camero. Adelante, Israel, bienvenido y los micrófonos son tuyos.
Bueno, muchísimas gracias por las excelentes presentaciones. Incluso hay cosas que yo voy a decir que Marisabel Puerta va a vibrar mucho con lo que dijo Marisabel, aunque yo creo que ahí, por el tema venezolano y el particular caso del tema de Venezuela, a pesar de que tiene elementos, efectivamente, lo que dijo Cecilia y Claudia. Pero claro, en mi caso tiene que ver con una reflexión justamente sobre el ámbito de la investigación histórica, de un rubro específico que no es propiamente la ciencia política, que es el caso de la historia. Aquí viene también la paradoja, ¿no? ¿Por qué es la paradoja? A lo largo de 20 años, el chavismo nunca logró tomar el control absoluto de las universidades autónomas. Y de hecho, siempre contó con la oposición, tanto de los profesores, el cuerpo docente de las universidades autónomas ha sido siempre rabiosamente antichavista, en el mejor sentido, siempre hemos estado peleando contra el chavismo, y los diversos intentos de control por vía electoral dentro de las universidades autónomas chocaba una y otra vez, no solo con la mayoría de los profesores, sino incluso con el rechazo de los estudiantes. De hecho, parte de los movimientos a partir del 2007 van a tener en las universidades, en los estudiantes universitarios, uno de los núcleos fundantes, ¿no? Y ahí viene también la paradoja. Ante la incapacidad que tenía el chavismo a través de los mecanismos institucionales para tomar el control de las universidades, empezó a crear estructuras paralelas. Muy bien ha dicho Marisabel con el tema de las universidades, ciertos institutos universitarios que convertías en universidad, por ejemplo el caso de la UNEFA, por ejemplo, y cómo tratabas desde ahí de penetrar. Por otro lado, había otro elemento que para el caso de las investigaciones históricas es importante, que es el control que tiene el Estado de los archivos, por ejemplo, el control que tiene en materia de archivos, en tema de publicación de archivos, del control que tiene el Estado de lo que eran tradicionales editoriales mucho más plurales que había en Venezuela. Yo pongo dos ejemplos que me parece que son clásicos y que yo creo que en América Latina debieron leer muchos de los libros de Monte Ávila, editores latinoamericanos, o de Biblioteca Ayacucho, por ejemplo, que eran libros clásicos y eso estaba en manos del Estado. Lo paradójico es que durante la época efectivamente democrática, esas editoriales eran plurales y de hecho muchísima gente de izquierda, muchísima gente incluso de izquierda radical publicaba en las editoriales del Estado, incluso editoriales como el Ateneo de Caracas y cosas por el estilo, que es una cosa bastante interesante. O sea, lo primero, a hacer énfasis al tema incluso la periodización, para ponerlo en un primer momento. Ya en el año 98 ya había unas divisiones muy claras, había cierto espacio y algunos sectores intelectuales en el año 98 y 99 apoyaron un primer momento al chavismo, pero eran de hecho, incluso en ese momento eran minoritarios. Hubo, dentro del movimiento aluvional que tenía el chavismo, había sectores que lo apoyaron, pero esos sectores rápidamente, con relativa rapidez, fueron siendo alienando dentro del mismo chavismo, arrinconados a la periferia. El chavismo tiene una característica interesante, que es que se va destilando internamente, a diferencia de lo que ocurre en sociedades abiertas, donde puede llegar, de hecho, un gobierno relativamente radical y el proceso de destilación va expulsando a los radicales y va quedándose con los moderados por las mismas condiciones del sistema. En este tipo de proceso hubo una destilación que expulsó a los moderados y se quedó con los radicales. Entonces, claro, del 98 al 2002 hubo ciertas divisiones, del 91 al 2002 hubo una tensión, una coexistencia de tensión, y a partir del 2002 se ve una ruptura muy fuerte. Y de hecho, dentro del universo de los historiadores, que es el universo en el que yo me movía en el mundo histórico, a partir de ahí hay un parteaguas. Yo creo que los eventos de abril de 2002 plantearon una ruptura en las relaciones que había entre chavistas y antichavistas dentro del mundo académico de los historiadores, efectivamente. Un divorcio bastante radical. Y ese divorcio se expresó en el control político que se empezó a tener, ya con un sesgo muchísimo más radical, en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Miraflores, el Archivo de la Asamblea Nacional, el conjunto de archivos que dominan propiamente el Estado. Y una política de cerco en contra de las academias nacionales. El caso de la Academia Nacional de la Historia, por ejemplo. Las academias nacionales dependen, desde el punto de vista presupuestario, del Ministerio del Interior, aunque tienen su propio reglamento interno, como todas las academias en el mundo, tienen una reglamentación interna, quienes pueden ascender dentro de eso, cómo pueden... Entonces, claro, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno lo que hizo fue irles eliminando el presupuesto, irlos cercando progresivamente el presupuesto, y los dejó prácticamente en la inopia, ¿no? Por otro lado, había ciertos archivos que estaban bajo control de la Academia Nacional de la Historia y que fueron literalmente expropiados por el Estado, argumentando que no estaban custodiados por
de manera adecuada por parte de la academia. Pongo dos ejemplos claros, los archivos de Francisco de Miranda y el archivo de Simón Bolívar, que se convirtió también en un espectáculo, en la expropiación de los archivos, un espectáculo que ahora iban a darle los archivos de Bolívar al pueblo venezolano, etcétera, que es una cosa de retórica fundamentalmente demagógica, pero en el fondo era le quitas el presupuesto, le quitas acceso a los propios archivos internos y hay un sesgo en ese sentido. Por otro lado, se crean academias paralelas y una restricción a la pluralidad. El Centro Nacional de Historia, que se crea, que lo va a dirigir durante mucho tiempo Pedro Calzadilla, que era un historiador reputado, respetado en general, pero que durante el chavismo se radicalizó de una manera que se terminó siendo irreconocible para muchos de nosotros, incluso que vimos clases con él, que le admirábamos y apreciábamos como intelectual y como académico, se tornó irreconocible. Se creó un Centro Nacional de Historia y desde el Centro Nacional de Historia se hizo hincapié en el control político de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Y eso tenía que ver incluso con políticas de ingreso de profesores y todo ese tipo de limitaciones, y un control político también con proyectos que tenía el Centro Nacional de Historia, que articulabas con estudiantes de la Escuela de Historia de una universidad que efectivamente no controlabas. Así como pasó con el Centro Nacional de Historia, que también se va a convertir en una creadora de una historia oficial, que también tardamos en entender que era historia oficial, porque nosotros durante mucho tiempo, de hecho la Academia Nacional de la Historia ha sido tradicionalmente la doctora de una historia oficial en Venezuela, que ha sido criticada por gente que hoy en día son actuales académicos. Criticaron mucho la historia tradicional que se hizo a principios del siglo XX, que era una historia muy acartonada, muy heroica, muy romántica, y apelaban a historia social, a una historia mucho más moderna, más contemporánea. Y muchos de ellos hoy en día son académicos de la historia. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha ido conformando otra historia oficial desde estructuras paralelas que el gobierno ha ido creando. El Centro Nacional de Historia creo que es paradigmático en eso, pero tú puedes extenderlo incluso a estructuras, ciertos elementos de estructuras del CELAR o algo por el estilo que muchos de ustedes podrían conocer. En las universidades, ahí efectivamente las universidades autónomas, como les dije, no hubo posibilidad de que el gobierno tomara el control de ellas, por ende lo que hubo es un cerco presupuestario y una minimización de oportunidades a esas universidades, y espacios en disputa como la Escuela de Historia, la Escuela de Relaciones Internacionales, las escuelas de trabajo social, que son efectivamente cercadas desde afuera y desde adentro por sectores del chavismo que son minoritarios, pero que tienen un control político y un apoyo político muy fuerte. Universidades experimentales que sí llegan a un control directo, pasaba un poco con la experiencia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertad, la UPEL. Pasó también el caso raro de la Universidad Simón Bolívar, que no es una universidad autónoma, y que efectivamente, pero tampoco podía controlar, entonces había una tensión permanente entre la presión del gobierno y la autonomía de la universidad. Y la creación de las nuevas universidades. ¿Cuál es la debilidad de las nuevas universidades? Que generan muy poca investigación. Son universidades generadas fundamentalmente alrededor del tema docente, el tema docente más que el tema de investigación. Entonces es una debilidad que tienen para pelear con las líneas de investigación que tienen las universidades autónomas. Bueno, lo que dije es la redacción de pluralismo de las grandes editoriales del Estado, Monteable, Biblioteca Ayacucho, hasta llegar a lo que se denomina el perro y la rana. El perro y la rana es lo que creó el Estado venezolano como una estructura editorial muy sesgada, absolutamente ajena a cualquier tipo de pluralismo, y que efectivamente, y algo similar que va a ocurrir incluso con las librerías. En Venezuela existen las librerías Cuaymare, que eran librerías también bastante plurales, bastante diversas, y van a ser sustituidas por las librerías del sur. Las librerías del sur son también unas librerías que solo pasan ideología oficial y por un control y una censura muy férrea. ¿Qué llevó eso? Aquí viene la otra paradoja. Como lo que ha ocurrido en Venezuela es un tránsito progresivo a un régimen autoritario, pero ha sido progresivo, eso llevó a investigadores a la búsqueda de contactos con fuentes privadas, con archivos privados. Yo pongo como dato el caso de la Fundación Rómulo Betancourt o la Fundación Polar, que financiaban investigaciones, y sobre todo porque claro, editoriales como Alfa, grupo editorial, u otro conjunto de editoriales que van a aparecer en este periodo, sobre todo en el periodo del boom petrolero, que viene la otra paradoja. La paradoja es que efectivamente en la época del boom petrolero hubo un crecimiento del consumo y hubo una preocupación, incluso en sectores de oposición, los sectores medios que estaban en contra del chavismo, pero que tienen un mayor poder de consumo, hay una preocupación muy fuerte por el pensamiento histórico, por la investigación histórica. Y de hecho, en esa etapa los historiadores se convirtieron, en el caso venezolano, es muy raro, y yo creo que poca gente lo había detectado, pero como soy historiador tenía
esa capacidad de detectarlo, la imagen del historiador se convirtió en la imagen del intelectual por antonomasia en la Venezuela de ese momento. Es decir, Manuel Caballero, Elías Piniturrieta, Inés Quintero, es decir, de una u otra manera, Edgardo Mondolfi, se vio una preeminencia del discurso histórico, pero no del discurso histórico vinculado a financiamiento público, sino financiamiento privado, porque el financiamiento público está de hecho cercado y sesgado. Entonces, claro, en ese sentido también es una cosa paradójica, porque lo que vemos a nivel global como el tránsito de una democracia con fallas a un autoritarismo competitivo, después la desaparición progresiva de la competitividad hasta llegar a un autoritarismo casi que podríamos mirar prácticamente un autoritarismo cerrado, también ocurrió a efectos de las investigaciones históricas y del acceso a los archivos. Con el agravante de que efectivamente después del 2013, en la medida que desaparece muere Chávez y desaparece el ingreso petrolero, la depresión económica general y la destrucción económica general también hizo desaparecer o ha hecho reducir al mínimo la capacidad de articulación con fondos privados para financiamiento de investigaciones y publicaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es un espacio, me parece que es un caso interesante para seguir trabajando. ¿Qué es lo interesante y cuál es lo distinto a esto? Y tiene que ver con que los espacios académicos en Venezuela, y aquí sí hay una diferencia con lo que mencionaba Cecilia, es que a pesar de que nuestra cultura y la cultura académica venezolana no es ajena a ser una cultura de izquierda, una cultura contestataria, lo ha sido tradicionalmente, también ha sido una cultura no gobiernera. Entiéndese en ese sentido, es una cultura de izquierda contestataria, pero siempre estaba como en oposición al gobierno. Y claro, y efectivamente aquí viene la otra cosa, eso motivó una reflexión, en medio de todo esto motivó una reflexión dentro del mundo académico. ¿Por qué? Porque es un mundo académico enfrentado consecutivamente al chavismo, y cuyo el grueso incluso de las autoridades más respetadas en el mundo académico eran fundamentalmente antichavistas, pero su formación, la formación base sobre la cual venían, es una formación que viene estructuralmente de los códigos, el universo en el que se movían es un universo con los conceptos tradicionales de la izquierda. Entonces lo que sí hubo, y lo que sí se puede reconocer, es una revisión histórica de los propios paradigmas internos. Eso sí lo hubo. Y en el caso, nuevamente, hablo como, yo he sido activista político toda mi vida y soy historiador. Entonces, claro, la lectura que yo hago es la lectura desde los historiadores y la reflexión que hacen los historiadores respecto a la propia historia de Venezuela en el siglo XX. Yo creo que en ese sentido hubo una reflexión también sobre los espacios académicos, que siguen siendo espacios académicos caracterizados por los códigos, y eso no es necesariamente malo, de hecho es interesante, por muchos códigos de izquierda, pero matizados con una política contestataria en contra del chavismo, y sobre todo se ven más en los estudios económicos y en los estudios de economistas y estudios de politólogos, mucho más articulados con investigaciones más de escuela norteamericana y de otras escuelas europeas. Y yo creo que en eso también, yo sé que ya siento que ya estoy terminando el tiempo. Eso, vamos sobre el minuto 15, adelante. Perfecto, y con esto quiero cerrar porque quiero decir que en ese sentido aquí viene la paradoja. Lo que yo percibo es que el espacio académico, el grueso del espacio académico venezolano, corre desde el punto de vista ideológico de manera distinta a lo que está pasando en los espacios académicos de América Latina. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No es, por un lado, el espacio cerrado y cercado por el totalitarismo que hay en Cuba, donde efectivamente no hay ningún tipo de libertad académica, pero tampoco es el espacio donde la revolución se ve de lejos, como el caso de Argentina o Brasil o Chile, donde ven desde lejos esa revolución añorada, sino, como estamos viendo un proceso de autocratización, corremos por un carril distinto. Es decir, tenemos todavía resabios de las libertades académicas propias de la democracia, a pesar que ya no es una democracia, y tenemos una visión crítica que probablemente no existe paradójicamente en sociedades abiertas latinoamericanas. ¿Por qué no existe esa percepción crítica? Porque yo creo que hay un sesgo, y con esto quiero cerrar. Yo creo que hay muchas sociedades latinoamericanas y muchos intelectuales latinoamericanos que dan por sentado determinadas libertades democráticas. La dan por sentada, no las ponen en duda, y por ende no sienten que haya necesidad de defenderlo. Entonces colocan su sesgo y colocan su lupa o bien sobre otros terrenos o bien sobre otras formas de opresión sin darse cuenta, y ahí viene el tema sin darse cuenta, que las libertades políticas, civiles,
que el Estado liberal, que el Estado democrático liberal es prioritario para sostener el resto de luchas y el resto de demandas. Yo creo que eso perjudica el desamor que mucha academia latinoamericana le tiene a la libertad. ¿Por qué no la entienden? Y con eso lo dejo hasta acá para dejar preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel, por tu ponencia. Bueno, la siguiente, hemos estado recibiendo preguntas por este medio, entonces propongo la siguiente dinámica. Vamos a comenzar con el mismo orden. En este sentido, primero me daré la tarea de leerle a Marisabel las preguntas que han sido dirigidas para ella. Posteriormente asignaremos más o menos alrededor de 5 minutos, Marisabel, para dar respuestas a estas preguntas. Damos una ronda completa con todos nuestros panelistas y si nos queda tiempo, nuevamente volvemos a hacer otra ronda, si están todos de acuerdo. Permítanme dar a las tareas a leerle las preguntas que han sido dirigidas a Marisabel. ¿Cómo identificarías los mecanismos y modus operandi de esta acción concertada que has vivido en los 3 foros? Sí, fíjense que yo paré en el Congreso de la CIP, donde había un mecanismo claro que era un esfuerzo concertado por hostigar porque no es simplemente fomentar un debate, que eso es lo que hay que entender en este tipo de situaciones. Ellos no están buscando un debate, ellos buscan es hostigar, ellos buscan es confrontar y acusar desde la superioridad moral y ética a quienes, por ejemplo, la referencia que me hacían era que yo era que yo era un agente europeo o de los Estados Unidos, y que era antirrevolucionaria simplemente por el hecho de utilizar a ciertos autores, ¿no? Entonces, ese tipo de ataque, esos son esfuerzos concertados en eventos académicos. Pero hay otros espacios donde esto no responde, es decir, esto no toma la forma de ataques personales, sino considerar espacios de reflexión como espacios antirrevolucionarios, espacios que no toman en cuenta todos los sectores, que son excluyentes, cuando en realidad quienes están siendo excluyentes son los que atacan. Que esa fue la experiencia que tuvimos con el ASA de 2016 y todo el problema que se generó a partir el proceso que se le siguió a Dilma Rousseff, y que coincidió con la participación de Fernando Enrique Cardoso como uno de los speakers en el evento central del ASA, que fue en Nueva York en el año 2016, y básicamente lo que tuvimos fue una confrontación de grupos que no eran nada más del ASA, porque ahí participó Claxo también como uno de los más fuertes actores, vamos a decir, grupales, pero que en realidad la institución está representando es una bandera política, exigiéndole al ASA que le retirara la invitación a Fernando Enrique Cardoso. Esto fue de tal magnitud que la noche antes del Congreso se disculpó, pero decidió no asistir, porque sabía pues que no solamente el ambiente hostil, sino que ellos se presentaron, la gente de Claxo se presentó al hotel donde estábamos teniendo la mayor parte de las ponencias del ASA, y se presentaron de una manera tal que la respuesta que se les dio algunos miembros muy importantes del ASA criticaron esto fue justo allá en el hotel en Midtown Manhattan. Yo estaba ahí, los vi. Esta fue la carta que hicieron en respuesta, entre otros, Abraham Lowenthal, Francis Hagobian y otros muy destacados profesores de ciencia política, miembros desde hace muchos años, otros de otro sector. Es decir, ellos tienen varias formas de atacar la disidencia o quienes tienen una reflexión diferente. Son ataques personales, son agresiones que se dan a través del sistema que ellos han institucionalizado para la participación, o ataques de este tipo que se blindan como ataques, como expresiones institucionales, usando Claxo, usando la ASA, pero para atacar
no a una persona, sino a un grupo que tiene una visión diferente. Entonces, lo que hay que ver es que todas estas experiencias se pueden resumir en una, y es que las voces disidentes, las voces reflexivas, las voces críticas son acalladas, bien sea a través de la exclusión de programas de investigación, a través de del cuestionamiento moral y ético del trabajo de investigación que se hace, o a través de del atropello a voces diferentes en eventos que son, estamos hablando de que LASA reúne 5, 6 mil, 8 mil investigadores, que fuimos privados de la experiencia de tener a Fernando Enrique Cardoso como speaker simplemente porque no le agradaba a un sector de esa academia que hace vida en ese grupo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Entonces, son acciones concertadas, pero pueden ser muy diferentes porque se ajustan a los espacios donde se da la participación. Y lo último que yo quería decir en relación a esta dinámica que está institucionalizada, porque yo creo que esta es la parte más importante, mi reflexión final es que nosotros primero tenemos que luchar por conservar esos espacios. Yo he escuchado muchos compañeros que nos han dicho, me voy a retirar de LASA porque ya es imposible hacer vida en LASA. Nosotros no podemos abandonar esos espacios porque se los vamos a dejar solo a una voz. Nosotros entre nosotros no tenemos la misma perspectiva, pero coincidimos en que hay que darle espacio a todo el mundo. Entonces esos espacios hay que conservarlos, pero por supuesto denunciando las amenazas. Eso es importante, documentarlas, hacerlas públicas, porque de lo contrario ellos van a seguir haciendo esto, ellos no van a parar, pero nosotros también tenemos que tener la fortaleza de decir que esto es lo que está pasando. Hay que plantear un debate crítico. Nosotros podemos tener diferencias, pero también es necesario tener una sustentación para darle fundación a esas diferencias. Y lo otro es participar activamente en esos espacios. Nosotros seguimos en LASA, vamos a seguir en LASA. Yo sé que es difícil seguir en Claxo. Por ejemplo, mi doctorado en Venezuela está adscrito a Claxo. Y a veces se hace muy difícil, ¿no? El pensar en tener algún vínculo con ese tipo de estructura que está completamente controlada por un solo lado, ¿no? Entonces, pero hay que ver en qué espacio podemos participar y en qué medida esa participación es efectiva. Muchas gracias, Marisabel. Las siguientes preguntas van dirigidas a la doctora Claudia. Son 3 preguntas. La primera es, ¿de qué forma se debería, desde las academias de las sociedades abiertas, con las lógicas de la academia integrada? La segunda pregunta es, ¿de qué forma se debería lidiar desde las... disculpa, es la misma formulación, nomás que ahí hay un error. ¿De qué forma se debería lidiar desde las academias de las sociedades abiertas con las lógicas de la academia integrada? Y la segunda pregunta es, en tu presentación señalas una correspondencia entre ideología de izquierdas y posicionamiento no democrático. Con base en tu experiencia empírica, ¿eso bastaría para extenderlo como una tesis sobre todo el campo intelectual regional? Bien, bueno, yo creo que en gran parte Marisabel ha contestado, creo que todos hemos tenido experiencias y podemos testimoniar un choque de fuerzas en espacios de concertación regionales como son LASA y otros cónclaves. Yo diría que es muy complejo introducir un debate lógico y eficiente de diálogo con esta academia porque se ha reproducido siempre una especie de parámetros polarizantes, maniqueístas, socialismo contra capitalismo, neoliberalismo, norte contra sur, y también por lo que yo apuntaba anteriormente, que es una academia con rasgos militantes, ¿no? Militantes activos, por lo que he visto en estos mismos espacios, y que toman a veces formas de dinámicas activistas. Yo he presenciado prácticamente mítines de repudios académicos frente a paneles con un pensamiento más liberal. Y bueno, tampoco la idea es cuestionar entonces esta academia desde los mismos esquemas antagónicos.
También hay que considerar que hay una peregrinación muy fuerte que conducen a estos académicos que van desde afectos políticos hasta prebendas, pero también hay un interés legítimo hacia esta cosmovisión y que llega a ser tan sesgada que, por ejemplo, yo he encontrado producción académica sobre, este es el primero en que yo me enfoqué porque era la temática más pesada, más abundante, sobre la agroecología y el sostenimiento, el desarrollo sostenible en Cuba a partir de los 90, aunque hay muchísimo más sobre sociología, feminismo, en torno a la FMC, a la Federación de Mujeres Cubanas, etc. Y, por ejemplo, era muy interesante ver cómo había todos estos trabajos apologéticos sobre el sostenimiento de la alimentación, de la sostenibilidad alimentaria en ciudades grandes como La Habana a partir de los 90, y a la vez habían ya trabajos que estaban saliendo alertando la contaminación que significaban estos organopónicos por estar próximos a regiones urbanas muy grandes y además por estar delimitados por muros con construcción de asbesto, ¿cómo se llama este material tóxico? Y que es recomendable utilizar. Entonces, estamos viendo conflictos muy grandes que incluso ignoran evidencias más tangibles. Y bueno, son postulados, entonces estamos viendo incluso postulados de este lado que restan pluralidad, que no tienen disposición al diálogo, y preguntar entonces cómo lidiar con esto. Por eso me parece que es bastante complejo, no obstante, me parece muy interesante la intervención de Cecilia, porque no voy a hablar de financiamiento, no se puede rastrear financiamiento porque es la misma crítica y argumentación que tiran hacia el otro lado de la academia y a los medios independientes y tal, pero yo sí creo que hay que canalizar, hay que revisar, por eso el interés investigativo en hacer una operación, ¿no? Cortar y ver cuáles son las interrelaciones que hay, ¿no? Las canalizaciones de poder, cuáles son los vínculos entre asociaciones y cómo se interrelacionan con ciertos paradigmas cosmovisivos. Y yo creo que también hay que reconocer que desde el último giro geopolítico en la región y tal, y bueno, y desde los 2000, desde la tendencia a minorar de la llamada marea rosa y tal, yo sí creo que Cuba no tiene el mismo poder de presentación, por lo menos de gobernanza en su totalidad, y ha perdido mayor preeminencia, y los trabajos académicos han sido como que más particularizados, más detallados, en esferas más exactas, y se ha subido un poco más el balance de crítica en estos trabajos. De una crítica orgánica, una crítica desde dentro, pero crítica al fin. Así que sí, por una parte me parece que hay que hacer más trabajo sobre metodología de investigación y sobre este tipo de vínculos y flujos académicos, de cambios académicos, y por otra parte aprovecharlos ahora que hay un nivel de canonización un poco más bajo que antes, desde la academia americana y desde la academia europea, me parece a mí, aunque a mí me faltan muchísimos datos por investigar sobre el tema. Muchas gracias, doctora Claudia, por su respuesta. Ahora vuelvo a leer nuevamente la pregunta dirigida a la doctora Cecilia, y son dos preguntas. La primera dice, en tu presentación señalas una correspondencia entre ideología de izquierdas y un posicionamiento no democrático. Con base en tu experiencia empírica, eso bastaría para extenderlo como tesis sobre todo el campo intelectual regional. Esa sería la primera pregunta. No, son tres entonces. Y luego hay otra pregunta hay una pregunta hecha por parte de la doctora Cecilia para Claudia. Esa en un momento más me dedico a leerla. Y hay otra pregunta de uno de nuestros participantes. Pregunta para Cecilia. Soy artista y antropóloga cubana. Estamos intentando visibilizar lo más posible la situación del movimiento San Isidro. ¿Qué espacios, grupos, activistas, instituciones extranjeras son las más susceptibles a apoyar estos procesos culturales y activistas disidentes cubanos? Esas serían las dos preguntas. Gracias. No sé si podría expandir eso como una tesis. Yo estoy hablando sobre todo del campo cultural. Creo que, por ejemplo, en Venezuela hemos hecho actividades con gente del campo cultural y también se reconocen con tradiciones de izquierdas. Digo, yo me reconozco de una tradición de izquierda. En general, mi marco teórico tiene que ver con la izquierda, por lo cual me resulta muy extraño escucharlos a ellos hablar desde la izquierda y hacer lo que hacen. No sé, el campo intelectual latinoamericano es amplísimo, creo que en ese sentido Claudia está haciendo un trabajo riguroso al respecto, pero retomando un poco algo de
que aprendí de la izquierda, de los estudios culturales, Raymond Williams, en un texto clásico en Marxismo y Literatura, plantea que el marxismo y el liberalismo nacieron como corrientes, o si quieren en sus inicios, en sus corrientes, tuvieron dos objetivos en común, que fueron el Estado y la Iglesia. En algún punto, y que de hecho plantea un diálogo constante en términos de cómo repensar la oposición al Estado y a la Iglesia, ¿no? Como una posición de crítica permanente, que es otra de las cosas que tiene el marxismo, ¿no? Que piensa, es una teoría del cambio, piensa todo el tiempo, si yo sigo diciendo lo mismo, y acusando, y pensando en la realidad latinoamericana, como lo hacíamos a finales del siglo XIX, bueno, no me puedo considerar marxista, un marxista no haría eso. Materialista histórico, por ahí marxista ideológico, sí. Pero a lo que voy es que creo que hay algo en la tradición de la cultura latinoamericana, en que primero de hecho, desde el concepto mismo de América Latina, que es más cultural que geopolítico, y empezaron los modernistas a pensarlo, se pensó en contraposición con Estados Unidos, que era el otro gran fenómeno americano que surgía en la misma época, digo, tiene que ver con las formas en que pensamos nuestras culturas y nuestras identidades nacionales, ¿no? Mirando, tercerizando esta oposición entre Estados Unidos y Europa. Entonces, en ese sentido, creo que la cultura latinoamericana, el campo cultural latinoamericano, se siente más cómodo en una actitud crítica hacia el Estado y hacia la Iglesia. Ahora con el Papa Francisco tenemos nuestras dificultades para ser críticos, del lado del marxismo, sin haberlo leído, más que del lado del liberalismo, que sería otra posibilidad. Digo, uno puede criticar al Estado y a la Iglesia, de hecho llevan más tiempo, desde el liberalismo. En ese sentido, yo hablaba de que se posicionan a priori desde la izquierda sin necesariamente saber muy bien qué significa. Y que claramente este Estado es solo el Estado capitalista. El Estado socialista no se critica. Hasta ahí llega la visión crítica, ¿no? No critico prácticas, critico las estructuras y después bajo la mirada hacia las prácticas. Entonces, y eso es muy claro también en el activismo. Critico estados, critico gobiernos y después bajo la mirada a las prácticas. No critico las prácticas de la misma forma en cualquier lugar sucedan en el globo. En cuanto a cómo hacer eco de lo que hoy está sucediendo en Cuba, bueno, siguiendo las redes del Movimiento San Isidro, yo creo que no hay que dar creo que no hay que dar un paso para atrás. Estoy de acuerdo con Claudia y María Isabel en que hay que seguir, no hay que ceder más lugares. Nosotros en Argentina tenemos una práctica, los que somos más o menos socialdemócratas, si quieren, una práctica de haber cedido espacios al peronismo, y creo que ese ha sido un error histórico. Lo que sí creo que tampoco lo podemos hacer unipersonalmente. Creo que estas redes son claves. Yo no puedo ir a yo sola a poner el cuerpo en un mitin en Lhasa, pero si somos tres, bueno, sí te pongo el cuerpo en un mitin en Lhasa. ¿No? O sea, si vamos a hacer un foro, lo hacemos. Si vamos a escribir en la prensa, escribimos de forma sostenida. Nos entramos en diálogos entre nosotros, nos citamos, pero no para hacer discriminación positiva, sino para darle la misma entidad y autorización que ellos hacen, ¿no? Entre sí. Y en ese sentido, creo que, y lo otro que me parece es hablar claro. Quiero decir, una de las cosas, yo soy de letras, originariamente, después de venir en historia cultural, y en parte empujada por los vaivenes del autoritarismo académico, y creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Hay que referirse a Cuba como lo que es una dictadura, hay que referirse a Venezuela como lo que es una dictadura. No entero autoritarismo, competitivo, sí, nosotros lo entendemos, la gente afuera es una dictadura. Pero estás diciendo que es como Videla, sí, estoy diciendo que es como Videla, desaparece gente, la tortura. En ese sentido, para la antropóloga cubana, creo que eso. Pero bueno, estar conscientes de que si vamos a expresarnos honesta y rigurosamente, es posible que venga la marea. Entonces mi sugerencia para poder sostenerlo en el tiempo, tanto la rigurosidad como la posibilidad de abrir espacios, es hacerlo en red. Eso nos va a permitir sostenernos en el tiempo. Por eso estos espacios son fundamentales. Porque además te limitan esa sensación como de ahogo y de asfixia y de locura
que los totalitarismos crean, básicamente. Creo que respondí las dos preguntas. Me pareció ver una sobre el 349, pero no sé si quieres dejarlo para otro momento. No, de una vez damos respuesta a esta, es de parte de la doctora Cecilia para ti, perdón, de parte de la doctora Claudia para ti, y esta es la pregunta. ¿Ves alguna referencia similar entre el artículo 349 en países autocráticos en la región? Y si no, ¿tiene que ver con la particular relación entre la política cultural cubana y con la sociedad? ¿Ves un giro más pragmático de acidificación, teniendo en cuenta que el estado del arte en Cuba ha ido por giros? Por ejemplo, en los 80s hubo una crítica desde el arte más incidente que fue asfixiada con mayor represión. Y si es así, ¿cómo lo articulas a los sucesos de San Isidro? Con la no disposición del diálogo del gobierno, por ejemplo. Gracias. Bueno, no sé si puedo contestar a todo, pero empezamos por el 349. El 349 es el decreto que institucionaliza para mí la censura y este mecanismo que yo hablaba de cooptación, autocensura y censura en Cuba. A mí me cuesta mucho entender la torpeza de haberlo puesto por escrito, porque uno de lo que logró el 349 fue justamente que esa parte de la cultura, del mundo cultural cubano, inclusive por fuera de Cuba, gris, que podía darse el lujo de ver ciertas cosas y otras no, tuvo que salir a manifestarse. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, desde los 80, como bien señala Claudia, hubo una especie de activismo cultural mucho más amplio, que se disolvió una vez que el gobierno dijo no lo voy a implementar, nunca lo derogó, pero de hecho son prácticas implementadas. Lo que hizo el 349 fue ponerlo en papel escrito, con lo cual nos dio la posibilidad, entre otras cosas, de denunciarlo. No veo ese tipo de entramado en la región, veo los entramados que están anteriores al 349. Nicaragua, Brasil, Honduras, están trabajando, bueno, Venezuela ya lo tiene resuelto, están trabajando sobre como la ley que sostiene el 349. El 349 va a básicamente permite que los artistas sean artistas siempre y cuando pertenezcan a una asociación. Ahora, la clave no está en el artículo, más allá de que sí hay censura directa determinada en el artículo, sino, en el decreto, perdón, sino en la ley de asociación. Cuando uno va a ver quiénes pueden asociarse en Cuba y cómo son los fenómenos, cómo es el mecanismo, entiende que no hay posibilidad de que un rapero cubano crea su asociación paralela de rap, porque no se puede. Eso sí lo estoy viendo en otros países. Algunos la llaman la ley Putin, ¿no? Lo estamos viendo en América Latina y también en el sudeste asiático, que es en donde investigo. Esa forma de ir cercerando, primero de armar un andamiaje legal que después permita bajar la censura y la represión. Y por último, sobre el fenómeno hoy, me parece que una de las cosas que creo que el 349 respondió a la tranquilidad del régimen con respecto a tener controlado un sistema gris, pseudo-oficial de cultura dentro de la isla y fuera de la isla. Y por otro lado, el hecho de que en Cuba hoy surgen fenómenos culturales que el régimen no puede controlar. Digo, hasta ahora la cultura tenía mecanismos muy oficializados para poder generarse, ¿no? Los institutos, la educación artística, eran mecanismos muy aceitados que les permitirían filtrar a la gente, básicamente, ¿no? El ballet cubano, todo lo que tiene que ver con estas instituciones culturales que van filtrando las voces disidentes, porque no les permiten avanzar. En Cuba se está dando un fenómeno de otras manifestaciones por fuera, absolutamente por fuera de ese sistema. En términos marxistas diríamos absolutamente contrahegemónicos. Y eso es lo que por ahí el movimiento San Isidro viene a encarnar, o se han juntado, yo creo en la agencia individual, se han juntado individuos que se piensan artistas, se consideran, hacen prácticas, buscan, se referencian, por fuera absolutamente de lo estatal. No han negociado ni una vez. Y creo que el régimen en eso, no sé, me cuesta mucho hoy hablar de esto porque yo trabajo con ellos, entonces es su decisión personal la huelga de hambre y la huelga de sed, lo entiendo, pero creo que mientras
el régimen ha sabido, y los artistas, tener algún tipo de campo de diálogo, puentes, siempre ha existido. En este caso, me parece que la radicalización en el sentido de que son absolutamente fuera del sistema, ni el régimen no sabe cómo salir de ahí, no sabe. Dicho de otras maneras, estos son sujetos pobres, negros, fuera del sistema, que que el régimen nunca tuvo en su radar, no le interesa tenerlos, pero que le están armando bastante lío y han logrado algo de eco. Veremos, no sé muy bien cómo se va a destrabar, ni sé cuánto del movimiento San Isidro va a sobrevivir a esta experiencia tan radical. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, eso más o menos creo que contestaba las preguntas de Claudia, que igual dan para una charla de café también, ¿no? Un poco más extendida. Gracias por sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos a la pregunta hecha al doctor Israel. En ese sentido, les agradezco a todos nuestros participantes que están haciendo preguntas a través del chat. También los invitamos a, si tienen alguna otra duda, que ahorita es momento de escribirla. Y bueno, esta es la pregunta. Siendo las universidades públicas latinoamericanas mayormente de izquierdas y marxistas en particular, ¿qué contenidos sociológicos e ideologías tenían y tienen las universidades públicas venezolanas que les ha hecho sostenidamente enfrentar al chavismo? No, evidentemente dentro de las universidades, por ejemplo, por lo que cuenta con escuelas como historia, escuelas como sociología, como trabajo social, tienen efectivamente entre sus componentes, tienen elementos marxistas, pero no es necesariamente el elemento dominante. Yo creo que en parte hay dos influencias que recibieron históricamente las universidades venezolanas, que yo creo que también ayudan a diversificar el acercamiento que tienen. Yo creo que por un lado, por ejemplo, en las ciencias políticas hubo mucha influencia de las escuelas americanas, por ejemplo, de lecturas de Robert Dahl, de lecturas de pensamiento politológico americano, que influyó mucho en las escuelas de ciencias políticas en Venezuela, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, y los enfoques cuantitativos y los enfoques de las escuelas americanas, que se articulaban, efectivamente, no estaba negado, el tema del marxismo no estaba negado. También que dentro del impacto del marxismo, tú tienes como dos lecturas. Hay una lectura acrítica, es lo que yo siempre he hecho broma con la lectura Marta Hanecker. Ustedes se acuerdan de aquel texto famoso, Conceptos Fundamentales de Materialismo Histórico, que para algunos es usado literalmente como un catecismo. Yo que soy reacio y reactivo a quemar libros, con eso a veces me daría ganas, porque al final eso termina cosificando el pensamiento, incluso el pensamiento marxista lo convierte en un catecismo, y eso no tiene el más mínimo sentido. Pero sí hay una lectura del marxismo mucho más abierta. Por ejemplo, autores como Germán Carrera Damas, por ejemplo, que es un historiador tradicional venezolano, que siempre fue crítico con la Academia Nacional de la Historia, que viene de una formación marxista. Si uno revisa los primeros libros de él, son libros donde maneja las categorías marxistas. Pero manejar las categorías marxistas, saber manejar una categoría, no quiere decir reproducirla como un sermón. Quiere decir manejar cómo se articula la categoría con la realidad. Y yo creo que lo interesante de alguien como Carrera Damas, o muchos que tuvieron influencia marxista, pero que lograron diversificar la influencia marxista con otro tipo de influencia, le da también un fenómeno de ayornamiento. Y ese ayornamiento te ayuda a tener el cerebro preparado para detectar lo que el marxismo no te permite detectar. Porque el marxismo es muy, va a sonar crudo lo que voy a decir, pero es muy primitivo para entender el funcionamiento del poder. Es muy básico. No hay una reflexión marxista, por lo menos en el marxismo clásico, sobre el funcionamiento del poder. Entonces tú necesitas apelar a otras tradiciones intelectuales, a otras tradiciones políticas, como puede ser la misma tradición liberal, para lograr entender esto. Y ahí viene el otro punto de la tradición de izquierda, la tradición de las izquierdas en Venezuela. Estaba acordándome justamente ahorita que estabas mencionando el tema de las izquierdas, y dado que está Fernando Pedrosa aquí, tiene que ver con el tema venezolano, que hay una cultura de izquierdas en Venezuela distinta a la cultura marxista comunista. Entonces, mientras estábamos hablando de eso, el libro de La Otra Izquierda de Fernando Pedrosa, es decir, hay una cultura adeca, digamos, una cultura, incluso el masismo, que no es el marxismo, sino el MAS en Venezuela generó una vinculación con el mundo cultural
una vinculación mucho más diversa, también mucho más abierta. Tú tenías una intelectualidad socialista, una intelectualidad de izquierda, pero que era profundamente reactiva frente al fenómeno autoritario, frente a los fenómenos autoritarios cualquiera que fuera. Entonces yo creo que ese carácter medio ácrata, medio anárquico, que se creó también y se construyó en el seno de la cultura democrática venezolana, fue una de las cosas que hizo reactivo a un sector de la academia. Con el chavismo también hay otro elemento que es clave, y es una cosa que no ocurre en el resto de América Latina, y yo creo que hay parte de la intelectualidad latinoamericana que ha olvidado. Chávez es militar. Entonces hay también en la cultura de las izquierdas latinoamericanas un carácter reactivo a los milicos, ¿no? Como muy bien sabrá Cecilia, reactivo al tema militar. Entonces, en la cultura, incluso en la cultura académica, en la cultura intelectual venezolana, hay también una visión muy reactiva al liderazgo militar, y sobre todo en la primera etapa del chavismo, el tema militar estaba muy presente, y Chávez coqueteó con dictaduras previas como la de Pérez Jiménez, y eso hizo que sobre todo los fondos intelectuales estuvieran alertas frente a eso. Yo creo que en ese sentido hay que ir evaluando dentro de ese tema de las izquierdas latinoamericanas qué pasa cuando tú empiezas a desgranar. ¿Qué es lo que es clave hacer? Y a mí me preocupa con el tema de Claxo, me preocupa con el tema de LASA. Hay que penetrar en la construcción de las agendas de investigación, de las agendas de los temas de investigación. Es decir, yo creo que muchas veces en Claxo o LASA hay mucho énfasis en el tema de colonial, mucho énfasis en el tema de estudios culturales. Yo no critico que eso exista, pero cuidado. En las escuelas americanas y en las escuelas europeas hoy en día hay una preocupación muy fuerte con los procesos de desconsolidación democrática, con el debate sobre la crisis de la democracia, y es un debate que no está presente, o que no lo veo presente dentro de la academia latinoamericana. Entonces, hay que penetrar en la construcción de las agendas temáticas, en lo que llaman en los medios agenda setting, cómo se construyen los temas, las líneas de investigación. Penetrar allí, y no solo que se cree un foro para eso, sino hay que abrir una línea de investigación sobre la crisis de democracia desde una perspectiva que te permita nutrirte del Vitsky Way, que te permita nutrirte de Charles Tilly, que te permita nutrirte de un conjunto de elementos que incluso aunque puedan venir del marxismo, que me parece que a mí el marxismo me parece una tradición intelectual valiosísima, y hay muchas categorías que podemos sacar de allí, pero no exclusivamente de allí. Y yo creo que en ese sentido, en Venezuela hubo un debate intelectual, que no quiere decir que no lo hubiera autoritario y que no hubiera efectivamente un Marta Hanecker dentro de cada escuela, pero yo creo que la diversidad de la academia previa al año 98, al año 93, incluso la diversidad que en parte se exploró en la lucha contra el chavismo, porque los académicos venezolanos siguieron buscando investigación, siguieron tratando de nutrirse, incluso para tratar de comprender lo que nos estaba pasando. Esa riqueza yo creo que es algo valioso, que de lo cual se puede aprender. No sé si esto contesta un poco la pregunta, pues. Muchas gracias, Israel. Bueno, a todos nuestros participantes, si quisieran hacer alguna otra pregunta, estamos aquí atentos a través del chat. Y bueno, mientras alguien más se anima a hacer alguna pregunta, en lo particular, pues desde GAPAC, darles las gracias por su tiempo y disposición a nuestros 4 panelistas, a la doctora Marisabel, a la doctora Claudia, a la doctora Cecilia y al doctor Israel por su tiempo y por darnos este panorama tan amplio en estos temas que trabajamos desde GAPAC. Y también en lo particular agradecerle a the National Endowment for Democracy por ayudarnos a financiar este tipo de actividades. Muchas gracias. Y bueno, pues con mucho gusto y cariño también les comparto que han sido participantes y que han estado como participantes el día de hoy. Muchos saludos a Becky, gracias por acompañarnos y por estar al tanto de nuestros proyectos. Y bueno, no sé si hubiera alguien más que quisiera hacer una pregunta adicional. Y de no ser así, pues les agradecemos profundamente. Muchas gracias. Posteriormente quedará este video también hacer de su conocimiento, que este video ha sido grabado para material posterior, para que lo podamos difundir. Y pues agradecerles mucho por esta mañana de trabajo arduo, a su preparación, a nuestros panelistas con estos temas tan importantes y que nos han dado un gran panorama sobre lo que está sucediendo. Y gracias también por informarnos también a los que estamos, o los que no estamos
viviendo o que no tenemos nacionalidad cubana también de todo lo que está pasando. Muchas gracias por compartir esta información. Y si no hay más, pues les agradecemos a todos su participación y gracias por acompañarnos el día de hoy.